Hoy es 10 de junio del 2012. El tema del sermón que vamos a ver hoy es el pecado que mora en el creyente. Amado Padre, le pedimos que esté bendiciendo este curso, que den entendimiento a aquellos que van a escuchar, los que están viendo el video, también que estén edificados mutuamente con nosotros, ¿no? Así que vamos a cantar, o sea, esta vez en el primer culto siempre lo hacemos cantando con una guitarra en los cánticos, y en el culto dentro de una hora no hacemos siempre los signos. Ahora que vamos a empezar con todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grande fiel, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grande fiel, en ellas para siempre confiaré. Todas tus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus verdades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grande fiel, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grande fiel, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura vida nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grande fiel, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grande fiel, en ellos para siempre confiaré. Ahora, no sé bien el título de esta, pero parece que se llama, vos le voy a titular como Por donde tú vayas, yo iré, porque no tenía el título, ¿no? ¿Por dónde me guíes? Ah, por dónde me guíes, no tenía el título, por dónde. Y ven tras mí, me dijo el Salvador. Yo mi vida di por ti, entrégate a tu Señor. Por donde me guíes, por donde me guíes, al Cristo que me ama seguiré, por donde me guíes. Me atrajo a Él con gran bondad, su voluntad busqué, y ahora con seguridad, por donde me guíe iré, Por donde me guíe, por donde me guíe, al Cristo que me ama seguiré, por donde me guíe.
de mientras vamos hablando de nuestra Biblia, ¿no? En Romanos, estamos en Romanos 7, 14, vamos a empezar. Se nos acomoda todo acá, porque si no, no entra todas las cosas. Hay más o menos. Bueno, seguimos considerando entonces la epístola de los Romanos y ya hemos llegado hasta el 13. Y ahora vamos a tocar el 14, ¿no? El versículo 14. Y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es el versículo 14 que vamos a considerar ahora hasta cuando veamos, siempre hacemos una horita, ¿no? Hasta cuando el tiempo nos dé. Así que Pablo sigue explicando, ¿no? Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, sabemos, dice, ¿no? Cuando él dice sabemos, o sea, da por sentado, ¿no? que ya las personas, o sea, aquellos que está hablando ya saben que la ley es espiritual, ¿no? Aquellos que no lo saben, pero él dice ya sabemos, ¿no? Eso es un conocimiento interno, o sea, de que la persona sabe, o sea, ya da por sentado de la ley espiritual, ¿no? Más si está hablando judíos, ellos sabían que la ley había sido dado a Moisés por medio de los ángeles, ¿no? Muchos no saben esto porque muchos creen, o sea, que Dios, o sea, que se le presenta, no le da la ley en Éxodo. Pero esto no lo digo yo, si se van al mismo Antiguo Testamento, no me acuerdo qué texto, pero sí en el Nuevo me acuerdo que me parece que es en el sermón el primer mártir del Nuevo Testamento, que es Esteban. Yeah. Esteban nos aclara, me parece en Hechos 7, antes de que él muera como mártir, que a Moisés se le había dado la ley por medio de ángeles. Entonces, los judíos tenían conocimiento de que la ley es espiritual. Entonces, Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual. Entonces, está aclarando eso y dice de que sabía que era espiritual. ¿Por qué? Porque él, acordá que antes no sabía eso, antes de venir el domingo pasado que estamos considerando eso, pero sabemos que es espiritual porque Cristo mismo también dijo, ¿no? Que nosotros teníamos que ir más allá de lo que es lo que hacían los fariseos. Los fariseos hacían cosas por fuera, pero la ley es espiritual, ¿no? Acá la palabra yo tengo espiritual, tengo buscado por varios lados, no siempre que... Pero me gustó esta parte que encontré, que dice que la ley es espiritual, pero hay una parte que a mí me gustó que yo encontré que decía la ley es producida por el espíritu, y la palabra con ese espiritual es neumático, está neumático, ¿no? En el griego. Decía y traducido que sería perteneciente o correspondiente al espíritu. Me pareció muy interesante esto, para hablar sobre esto. ¿Y qué quiere decir? Que la ley provenía del espíritu. Entonces, me pareció interesante porque más allá de esta tradición que tenemos nosotros que la ley es espiritual, me pareció buena también esta que decía que la ley es del espíritu, pues Dios mismo la había dado. Entonces me pareció muy interesante sobre eso, porque de las que busqué, bueno, me pareció que esa es la más correcta, que es dada, y claro, porque sí, muchas veces hemos hablado que el legislador, o sea, que da la ley es Dios mismo, que hemos visto que yo soy, como dijo, Dios es espíritu, y no, y que los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces la ley es espiritual. Entonces cuando queremos guardar cosas por fuera no vamos a poder. Entonces Pablo sigue diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero, y hace el contraste ahora, yo soy carnal, vendido al pecado. Ve despacio. Ahora va a hablar de él de acá en adelante, o sea, de acá en adelante. Yo quería considerar algo, hacer unas preguntas que le iba a hacer al principio, no como introducción, pero creo que las voy a hacer ahora. A ver. Sí.
Antes de hablar algo, después voy a hacer quién está hablando, o sea, en qué momento está hablando, si antes de la regeneración o después de la regeneración. Pero acá él va a hablar mucho del yo. Si vos lees Romanos 7, él van a ver que Pablo toca mucho el yo. Porque yo, queriendo hacer bien, porque dentro mío yo, y está aparece la ley de yo ahí, todo el tiempo, porque está siempre el yo. ¿Por qué es esto? Más adelante, vamos a ver, no me acuerdo si es el 23, me parece, que va a ir una guerra, acá se va a empezar la guerra, ¿no? Pero vamos a ver que hay 4 leyes, ahora no la vamos a tocar, pero ya le voy advirtiendo, o sea, desde que hay 4 leyes que van a influenciar sobre la vida de las personas. Eso es lo que va a tocar, sobre el yo de la persona, ¿está? Bueno, ahora empieza a hablar sobre el yo. Pero lo que quería traer es esto que, antes de ir, no sé, eso más adelante. Pero ahora sobre Romanos 7:14, quería hablar sobre que muchos piensan que de acá que está hablando de una persona inconversa. Porque un cristiano es imposible que haga, dice esto, dice que no puede ser que un cristiano pueda estar haciendo esto. Y muchos sí dicen que está muerta la carne, o que no pueden pecar, no sé, pero por eso tenía un par de preguntas yo acá, o sea, para ver que sí, de verdad está hablando de un cristiano. Todo cristiano creo que tiene que pasar por esta lucha, y pasa. Entonces yo tenía un par de preguntas, o sea, ¿quién es el que está hablando aquí? O sea, ¿de quién está hablando Pablo aquí? ¿Antes de la conversión o de cualquier persona no regenerada? Podría ser esa, o podría ser un creyente inmaduro, o sea, un creyente, pero creyente inmaduro, como poner, no sé, 1 Corintios, que no eran, ustedes dicen que son carnales, no son espirituales. O Pablo está hablando de un creyente que ya ha sido regenerado y habla de otros creyentes. Y yo me quedo por la tercera. Yo creo que está hablando de un verdadero creyente. No está hablando de un inconverso. O sea, vamos a decir, de alguien que no es cristiano. ¿Por qué? Porque creo que yo, por lo menos, yo y otros más, o sea, que he cuestionado, o sea, que he visto, me quedo con esta. Yo después dejo consideración de cada uno, que cada uno piense, bueno, pero yo creo ¿por qué está hablando de un cristiano? Muchos dicen, no, es imposible que Pablo pueda estar, si Pablo era el apóstol, si el apóstol no puede estar diciendo que él es un pecador y que él es así, porque él es un enviado, y vamos a ver que Pablo también era un ser de carne y hueso como nosotros. Dice que Elías también se sujeta a las pasiones igual que nosotros, dice Santiago, ¿no? Entonces, sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque la persona que está descrita acá en Romanos 7:14, que vamos a leer ahora, hasta el 25, hasta cuando termine Romanos 7:25, que es el último versículo, si no me equivoco, por lo menos en mi Biblia, Pablo va a decir esto, que él odia el pecado, en el 7:15. Si lees el 7:15 dice que él odia el pecado, que desea hacer lo bueno, del 19 al 21. En su interior se deleita en la ley, versículo 22. Él lamenta profundamente por sus pecados, del 15, el 18 y el 24. Y da gracias a Dios por su liberación, en el 25. Si vemos todo esto, del 14 hasta el 25, vamos a ver que solamente una persona regenerada puede hacer eso. Solo una mente que ha sido regenerada por Dios puede lamentarse de su pecado. Vos preguntás a una persona que es inconversa si se lamenta por no pecar. No, dice, o sea, no va a sentir. En su hombre interior o mujer interior se va a deleitar cuando lee la palabra de Dios. No, yo me acuerdo que antes, bueno, acá le voy a decir más adelante, pero cuando Cristo vino a mi vida, o sea, Él vino, yo me estaba leyendo la Biblia, me acuerdo que siempre lo digo lo mismo, hasta me escribían los versículos con una piedra en el cemento donde trabajaba, porque no tenía papel ni cosas para escribir, me escribía en la mano para anotarme los textos, y hoy lo sigo haciendo, tomo el colectivo, a veces no tengo para anotar, me anoto en el papelito del colectivo, voy en el colectivo escuchando y voy anotando mis apuntes, y escribo en cualquier lado y pongo con mis papelitos así. Pero solamente un hombre regenerado puede hacer eso. Entonces es imposible lo que dicen muchos, respetando no la opinión de muchos teólogos. Pero nosotros creemos en la libertad de la conciencia y creemos que yo por lo menos creo que a mi entender es una persona regenerada. Lo dije todo esto porque de acá, del 14 hasta el 25, Pablo va a hablar de una forma y muchos se preguntan aquí, pero que sea creyente o no creyente, porque ¿cómo puede estar diciendo esto?
Y para mí sí es una persona creyente, ¿no? Es una persona que de verdad todavía no ha llegado al cielo y todavía está en la lucha, porque esa lucha ha sido, por decir, su conciencia se fue activada de nuevo porque su conciencia estaba dormida por el pecado, su conciencia se despierta, Dios pone querer el hacer en su mente, él abre los ojos, vuelve a la vida y se encuentra que está en un lugar de pudredumbre, ha estado en un cuerpo, y él se lamenta de estar en ese cuerpo, pues él ahora quiere hacer el bien, pero se ve que no puede. Bueno, todo eso quise explicar para lo que vamos a ver de acá, del 14 al 25, ¿no? Entonces dice que sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy vendido al pecado. Voy a explicar esa parte de yo soy carnal. Esta parte, yo soy carnal, yo me quedé con más la traducción, o sea, sería más, acá carnal sería la palabra sarquinos, no me acuerdo, carne es sark, me parece en el griego, pero acá carnal es sarquinos, y que vendría así como que yo soy carnal, como que yo soy hecho de carne, o sea, visto en un cuerpo de carne, sería, algo así. Y esto de carnal quiere decir también, lo podríamos asociarlo como que él es incapaz de obedecer, de rendir obediencia a algo que es espiritual, porque no puede hacerlo pues vive en un cuerpo que es de carne, y al ser espiritual, Pablo está diciendo que no puede hacerlo. Yo soy carnal. Como que él vive, o sea, está dentro de la carne, ¿no? O sea, él está como viviendo y morando dentro, o sea, no en la... bueno, a ver, ¿cómo puedo poner? Porque cualquier palabra que puedo poner de más, por ahí alguien escucha y pesca con la caña de pescar y dice, uy, se equivocó en esto. Pero él está viviendo, como que yo estoy acá dentro de esta carne, de este templo, pero no quiero estar. ¿Por qué? Porque más me ganancia estar con Cristo que estar acá, porque yo sé que no puedo con este cuerpo. Entonces, él está haciendo un contraste entre lo espiritual y la carne. Él es un cristiano, pero él sigue atento con lo que va a decir, porque va a decir, uy, herejía, va a decir, estoy seguro que muchos que no entienden van a decir, Pablo sigue siendo un pecador igual que yo, pero un pecador redimido ahora. ¿Y qué pasa? Pablo mismo dijo, yo soy el más pecador, yo soy el primer pecador que alcancé gracia, algo así, no me acuerdo bien en qué carta dice. Pero no es que era el primer pecador, porque antes de Pablo ya habían otros cristianos. Pero todos cristianos nos consideramos como más pecadores de los otros porque nos vemos nosotros, no estamos viendo el tronco de los demás, no estamos mirando la paja del ojo ajeno, sino estamos mirando nuestro tronco. ¿Por qué? Por eso nos consideramos más pecadores que los demás, porque siempre miramos nosotros. Si estamos viendo el pecado del otro, entonces porque generalmente no tenemos tiempo de considerarnos o examinarnos nosotros mismos. Pues si tuviéramos tiempo de examinarnos nosotros mismos, diríamos, uy, miserable de mí. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando no nos consideramos nosotros mismos. Pero acá Pablo que se está considerando él mismo, ¿no? Y él dijo, yo soy más pecador que alcancé gracia. Y me que ver la palabra que dice acá, pero yo soy carnal vendido al pecado. Esta palabra vendido, la voy a considerar varias veces en este sermón. Vendido al pecado. Acá vendido es pe-pra-me-nos. Que acá en el griego es en el participio perfecto, voz pasiva de pi prosko. Acá en el texto griego, que dice, sería así, habiendo sido vendido bajo pecado. Y esto es tiempo perfecto también, o sea, y sugiere acá un estado o una condición. Y vemos que el pecador, o sea, tanto el inconverso, en este caso un cristiano, pero tanto el inconverso está bajo la sujeción del pecado hasta que Dios lo libera. Y el cristiano bien ha sido redimido, el inconverso está así, o sea, preso. Pero el cristiano ha sido redimido, no quiero usar la palabra remanente, porque no lo encuentro yo en la Biblia, pero sí queda el pecado. Después lo vamos a ver, porque esto de a poco, porque a medida que va continuando, vamos a ver que dice, el pecado mora en mí. Entonces, el pecado, Pablo se va a dar cuenta que su yo, más adelante, el yo de él, está la mente de él,
no solo va a haber una lucha, esto lo vamos a ver más adelante con correr este tiempo, en la hora que sigue o el domingo que viene. Te explico más o menos para qué, porque Pablo se va a encontrar, no solamente antes tenía la ley, y el pecador se va a encontrar que el pecado no solo utiliza la ley para hacer los pecados, sino que el pecado va a querer doblegar la mente de Pablo. Yo, un cristiano, yo lo puedo entender porque a mí me pasa. El pecado va a hacer esto, va a querer atacar la mente de él para que su mente sea doblegada y la mente vaya a hacer el pecado. ¿Por qué hace eso? Porque sabe que la mente de él, o el yo de él, regenerado no lo va a hacer. Entonces se encarga de tomar la mente, esta vez ya no usa la ley. A veces lo explica más adelante. Se aprovechaba de la ley, pero ahora va a tener que atacar la mente para doblegarlo. Bueno, el pecado entonces sí sigue estando todavía, como lo explicamos siempre, ¿no? Bueno, esto vamos a aclarar un poco más, esto de que está vendido al pecado, ¿no? Que él está, o sea, vendido sería a la sujeción del pecado, o esclavizado al pecado. Ahora voy a explicar algo para poder entenderlo. Esto tuve que estudiar mucho para poder entenderlo, porque hablaba mucho de... Es medio un poco complicado, pero si prestamos un poquito de atención quizás podamos quedarnos con algo. Con ese yo acá, el yo, aquí bueno, no está hablando al yo regenerado, ni tampoco al no regenerado. O sea, no está hablando de la parte regenerada, pero tampoco habla del no regenerado. Acá está hablando del principio pecaminoso de la persona o del hombre, ¿no? Eso es lo que quiere decir vendido al pecado. Está hablando Pablo de ahí, más adelante lo va a explicar en Romanos, ahí en otra versión, donde hay una ley interna la cual él lo inclina a hacer algo que él no aprueba. Entonces dice así: pero yo soy carnal vendido al pecado. O sea, la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. Entonces vemos que Pablo es cristiano, solo que hay un principio, una ley que lo obliga a llevarlo a Pablo a pecado. Bueno, me quedan 8 minutos, voy a considerar siguiendo el 14, ¿no? A ver, 18, quería una cosa más. Fíjate que en el versículo 18 dice: porque sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí presente, en mí más no hacer lo bueno. Eso vamos a llegar más adelante, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué dice eso? O sea, porque él sabe que cuando dice yo soy carnal, él sabe que habita algo malo él. Fíjate que él no dice, porque yo estoy en la carne. Si él hubiera dicho, él dice, yo soy carnal. Esta comparación está buena, porque dice, no dice, yo estoy en la carne. Que sería básicamente que Pablo está controlado por el pecado. Sino que él está en la carne. Él está viviendo en la carne, pero no está diciendo que él es carnal. O sea que no dice o sea que él está controlado, sino que él está ahí. En el 25 lo va a explicar mejor, va a dar como un ejemplo, una analogía de que los romanos ataban a una persona al lado de un cuerpo y lo dejaban que se pudieran. Entonces algo así dice, ¿no? Bien, si puedo encontrar, vean, 1 Corintios 3, del 1 al 3, ¿vos tenés ese? ¿Podés leer, no? 1 Corintios 3, del 1 al 3. 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como carnales, como niños de Cristo. Podría beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, envidias, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, si vos lees todo eso no va a considerar, por supuesto, todo eso, pero
si vemos todo, en ese texto, fíjate que dice, ¿no sois vosotros carnales? Pero si vos agarrás y lees 1 Corintios 1, ahí en la introducción a la primera, fíjate que dice a los santos de Corintio, algo de eso, no me acuerdo bien, pero en en el primero versículo 2 dice a los santos que están en Corintio, santos de Corintio, algo de eso debe decir. Sí, a los hermanos llamados a ser santos. Los hermanos llamados a ser santos, vea. Entonces, esos eran cristianos, solo que eran inmaduros. No estoy predicando la doctrina del cristiano carnal, nada que ver. No estoy diciendo que como esa Biblia de Scofield que dice que hay un cristiano carnal, un espiritual y no sé si el otro es natural, algo así, no me acuerdo. Mentira, hay dos, hay un regenerado y un inconverso, nada más. Después no hay esas cosas. Después hay grados de medidas de madurez espiritual, de santidad más progresiva que los otros. Pero no predicamos que hay carnal y te podés quedar quieto y todo vivir tu vida como quieras, que en total que está no carnal no pasa nada. Mentira, eso no se convirtió todavía. Hay una mayor escala, medidas, pero ninguno carnal. Lo que Pablo está diciendo acá es que dice, ustedes son carnales, o sea, son niños en Cristo. Bueno, pero ya eran. Pues, ¿por qué estoy diciendo? Porque estoy explicando a Romanos 7:14 que dice, yo soy carnal. Sí, él es carnal, o sea, vive en la carne, o sea, pero no está pecando, está hablando que está adentro de la carne, eso es lo que está explicando. Y que, para explicar esto, por eso leímos a Corintios, que vemos que ahí eran cristianos también. Eso, pero no es que estaba pecando él, o sea, viviendo en la carne pecando, ¿no? Pues si no se contradecía constantemente, dice, ¿qué? ¿Pecaremos ahora? Dice, con la gracia en Romanos 6, esto es imposible. Como dice acá, otra vez vendido al pecado, parece, ¿no? Como que dijera como que no es un cristiano, o como no es salvo. Que es como que una persona fuera, no sé, como que una persona que recién está siendo transformada o un converso como que se lamenta, pero no es así, es un cristiano de verdad. Quizás para vos no hay mucho problema porque ya lo he escuchado mucho, pero hay mucha gente que no, que de verdad piensa que no, que está hablando, y que incluso comentaristas bíblicos que dicen que no está hablando en su condición antes. Pero ¿cómo podía hacer eso si tu mente te había nacido regenerado? ¿Qué persona tenés que nacer de nuevo para verte en esa situación? Y para lamentarse, o sea, ponerle solamente una persona que haya sido cristiana se puede lamentar. Fíjate en David, en Salmo 51:5, y David se lamenta. ¿Te acordás cuando dice, pide un corazón nuevo, crea un corazón nuevo en mí, yo contra ti solamente ti he pecado? Después dice, tú amas un corazón postizo y humillado, dice, bueno, y habla, pero él se lamenta. Pero es un cristiano que le había pecado. Después de haber sido soltado por el profeta, él se lamenta, pero es un cristiano. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? para hablar así. Pero yo me quedo con esto de que él sí es un cristiano, más allá de otras personas, ¿no? Que dicen que no es cristiano. Tenía yo... tenía unos apuntes, no sé si leerlo ahora por el correr del tiempo, no, tengo muy poco tiempo. Pero lo que voy a hacer, voy a cortar esta parte y seguimos otra media hora para explicarle un poco más de esto. Espero que se haya entendido lo que es. En sí, en sencillas palabras es algo así. La ley espiritual dada por Dios, yo soy vivo en este cuerpo, y como vivo en este cuerpo yo no puedo cumplir la ley de Dios. Vamos a ver que solamente por el Espíritu de Dios en Romanos 8 podemos hacer eso, ¿no? Porque la ley opera en el espíritu, la ley espiritual tiene que operar en el espíritu del hombre, pero para eso Dios tiene que crear no el espíritu, pero él no quiere aplicar lo del alma porque se va a complicar. La carne se aprovecha de la lucha contra empieza a luchar, a haber una lucha y no puede, pero como él está, no puede hacer solamente al menos con la ley de Dios, es solamente que va a poder hacerlo. Eso es lo que está tratando de explicar.